Ya, ¿qué tal? En este video les voy a mostrar cómo realizar el salto de la lámpara hacia adelante. Voy a dividir el video probablemente en tres secciones. Voy a hacer una solo con el salto hacia adelante, movimientos principales, poses claves, un poquito de timing. Es más que nada tratar de reemplazar las mismas cosas que aplicamos con el personaje anterior y ahora poder aplicarlo a la lámpara. Obviamente les voy a comentar algunos cuidados y pequeños detalles de pulido para que dé la sensación de fluidez que estamos buscando. Voy a hacer un segundo video donde vamos a aplicar específicamente el tema del overlapping de la cabecita para el salto para adelante, y probablemente voy a hacer un video después sin tanta explicación, simplemente más a modo de demo de cómo hacer la mecánica del salto con bote, que ustedes ya la saben, pero simplemente para igualmente poder hacerla con la lamparita y que puedan ver el proceso completo. ¿Ya? Así que vamos. Lo nuestro en este momento es hacer saltar este bicharraco hacia adelante. ¿Ya? Así que voy a tomar simplemente la lamparita, la voy a mover un poco hacia atrás y vamos a hacer un pequeño salto hacia adelante, ¿no? Más o menos como una cámara así voy a tener, y voy a tratar de no mover mucho la cámara para manejar todo para que se vea bien en esta cámara en específico. Entonces, al igual que con el cubo, primero me voy a preocupar de distribuir las poses claves en el tiempo y después voy a ir viendo cómo funciona y a través de poner play, viendo si necesito hacer algún cambio para mejorar algo. Entonces, como siempre, voy a dejar una cantidad de cuadros vacío, seleccionar todo, keyframe a todo. Lo primero que quiero es que mi lamparita anticipe, y acá no solo voy a anticipar hacia abajo, sino que también voy a tratar de echarla un poquito hacia atrás, ¿ya? Con cuidado de que no se vaya a atravesar mucho ni vaya a quedar una pose demasiado incómoda, ¿ya? Supongamos que algo más o menos por ahí. Y voy a hacer una pausa antes de que salte, y en esa pausa voy a aprovechar como de tirarlo un poquito hacia adelante, ¿ya? A lo mejor terminar de bajar un poquito más, y para que no se le levante como este potito que podríamos decir que tiene, voy a rotar este controlador para bajarlo un poco, ¿ya? Entonces va a dar la sensación como que está aguantando un poquito más la anticipación. Keyframe a todo, y como siempre, recuerden siempre que van poniendo keyframe, ir viendo la animación para ir viendo si más o menos funciona como ustedes creen, que no vaya a ser cosa que se haya quedado algún control sin ponerle keyframe, y eso puede afectar después a que se empiece a desordenar los cuadros anteriores, ¿ya? En un solo cuadrito voy a empujar el suelo, ¿ya? Y acá empiezo a trabajar con cuidado, porque acuérdense que tenemos que coordinar bien el movimiento de la cabecita versus el de la base. Así que acá voy a levantar un poco la base, voy a rotarla, ¿ya? Para hacer un poco la misma sensación que hacíamos con el cubo, como que se despegara primero los talones, por decirlo de alguna forma. Entonces va a dar esa sensación como si esto fuese un pie. Voy a acomodar un poquito este control, aunque probablemente después le voy a eliminar la animación para pulir la parte, ¿ya? Selecciono, keyframe a todo y voy viendo. Acá, por ejemplo, miro si es que está calzando más o menos donde estaba como la punta del pie antes y después. Mejor puedo poner un poquito más arriba, ¿ya? Por ahí calza bastante bien. Y después voy a elegir una cantidad de cuadros para subir y avanzar. Y acá hay que tener en consideración lo mismo que teníamos con el cubo. Lo que pasa es que como la lámpara es más larguirucha, más flaca, ¿ya? Nos marca muy bien la dirección en la que va. Así que mi próximo cuadro tiene que estar en algún punto de esa línea que estoy marcando con mi lamparita. Si quiero que el salto sea más alto y no tan largo, hago que esa diagonal sea más hacia arriba. Si quiero que el salto sea mucho más largo, ¿no? Yo trato de decirles siempre que me copien un poquito la proporción del salto, ¿no? Esta proporción del salto medio que estoy haciendo yo es bastante simple de animar. Si hacemos saltos muy altos y poco avance, puede ser más dificultoso, sobre todo muy bajos y muy largos, más difícil todavía, ¿no? Porque cambia un poquito la física que estamos aplicando. Así que tengan eso en consideración. Entonces voy a levantar la cabecita, voy a levantar por ahí más o menos para que no se me alcance a salir de pantalla. Y voy a tomar la base también y la voy levantando para que llegue más o menos a la posición que quiero. Creo que algo más o menos por ahí podría funcionar. Seleccionar, keyframe a todo. Fíjense que ahí, por ejemplo, keyframe a todo, pero no estoy poniendo keyframe al general. Que al general le ponía keyframe antes porque simplemente era más fácil al seleccionar todo. Era un cacho como ponerme a hacer esto y tratar de hacerlo sin que alcance a tocar. Pero el general le pongo keyframes, pero no lo estoy animando. No hay movimiento, no hay animación del general, porque no es necesario, porque me va a empezar a patinar la lámpara. Súper importante, ese es el punto probablemente más confuso al principio que se trabaja con esta lámpara. Una vez que está en el aire, quiero tratar de generar esa pausa cuando sube. Y acá voy a hacer algo como distinto. Se van a dar cuenta un poco el efecto que quiero generar.
quiero dar la sensación que la cabecita sigue avanzando, ¿no? Porque si no sigue avanzando va a ser como si se congelara en el aire, pero que avance muy poquito, que avance más la base. Entonces eso me da la sensación, ¿dónde está la cámara para que se vean mis manos en la cámara? Como de acá hasta acá la pongo, ¿ya? Entonces como dar la sensación de que está acá, va a anticipar, salta y cuando está en el aire como que la base pasara para adelante y hace bajar la cabecita. Es como si primero mandara la cabecita y después mandara la base. Entonces al disociar un poco las velocidades de la cabeza versus la base, vamos a hacer que el personaje se sienta bastante más dinámico, ¿ya? Entonces fíjense cómo voy a hacer eso, voy a estar ahí y en esta pausa igual voy a hacer que avance un poquito la cabecita, pero no mucho, pero sí voy a hacer que la base ya empiece a estar adelante de la cabeza, como que pase a la cabeza en cuanto al avance, en este caso al Translate en X, en mi caso por donde tengo posicionada la cámara. ¿Ya? Entonces supongamos que alguna pose más o menos así, a lo mejor podría ser un pelito más adelante. ¿Ya? Keyframe a todo y siempre viendo más o menos cómo va funcionando eso. ¿Ya? Y acá, si usé una cierta cantidad de cuadros para subir, voy a usar la misma cantidad de cuadros para bajar, donde voy a estar bajando. Recuerden siempre que en la bajada se avanza menos que en la subida, porque toda esa velocidad, en este caso de lado a lado que estoy teniendo, va a ir frenándose. Así que no debería quedar muy adelante la base, va a quedar probablemente un poquito más atrás. Este es el mismo cuadro peligroso que les comentaba que teníamos en el salto para arriba, porque casi que hace que se vea bien la pose, pero se está desarmando porque el control se queda fuera del personaje, así que lo bajo para yo decirle específicamente dónde quiero que esté eso, ¿ya? Tratar de que no esté muy sobreestirado, pero si se estira un poquito y se pasa un poquito, por ahí no hay ningún problema. El tema es cuando ese control se empieza a escapar demasiado del personaje que perdemos un poco el control, ¿ya? Algo más o menos por acá. Keyframe y voy viendo más o menos cómo va funcionando eso. ¿Ya? Yo creo que más o menos va funcionando bien. Tal vez podría ser que avance un poquito más, pero bueno, más o menos funciona. ¿Ya? Y acá voy a hacer algo parecido a lo que hice con el cubito. ¿Ya? ¿Se acuerdan que la base, para no estar complicándome con que se patinaba y hacía que se apoyara en un puro cuadro? Así que solo en un cuadrito voy a venir para acá y le voy a decir que tenga una rotación, perdón, tengo seleccionado más de un control. Translate en I en 0. ¿Ya? Y ir viendo que no me patine mucho. Si se fijan acá, la parte de atrás de la base, los talones, podríamos llamarlo, se están yendo un poquito para atrás. Entonces como que me va a dar la sensación que patinara. Así que voy a mover eso un poquito para adelante para tratar de calzar un poquito esa esquina. ¿Ya? Por ahí creo que funciona bastante bien. Y ahora lo que voy a hacer es algo parecido a lo que hacía en el cubo, pero en este caso con la amortiguación de la lámpara es un poquito más un cacho. Probablemente es lo más importante que les quería mostrar en este video y les quiero mostrar un poco cómo ustedes pueden encontrar esa posición, estos cuadros claves que voy a poner ahora, porque al principio cuestan un poco, pero bueno, esto radica un poco también en ir conociendo al personaje, saber más o menos cuáles son sus límites. Entonces yo lo que quiero hacer acá es lo mismo que aplicaba con el cubo. Tengo que hacer dos movimientos de amortiguación. Uno que amortigüe la caída, es decir, el translate en Y, y en este caso otro que amortigüe cómo iba avanzando, es decir, mi translate en X. Entonces por alguna parte mi lámpara va a tener que hacer para arriba y para abajo, pero además también va a tener que hacer hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Entonces eso en la lamparita a veces cuesta un poco. Yo lo que quiero generar acá es que cuando se apoye la base, va a venir bajando la cabecita, pero va a ir yendo hacia adelante. Cuando llegue a su punto más adelante, va a ir subiendo, pero va a ir yendo hacia atrás y va a ir bajando. Entonces, finalmente lo que quiero hacer es como este movimiento, como si estuviese haciendo un círculo, ¿no? Un círculo que a medida que se va a ir achicando, se va a ir achicando hasta que quede en el lugar, ¿no? Y eso me da la sensación como si dibujara un pequeño espiral, ¿no? Eso es un poco la sensación que quiero generar. Ese movimiento es el que funciona mejor a la hora de hacer la amortiguación del salto para adelante con la lamparita. ¿No? Voy a sacarle ahí que tiene un poco de rotación de translate en Z, perdón, que no quería que tenga. Y voy a tratar de manejarlo en un timing parecido a como lo hacía en el cubo. ¿No? Voy a hacer que baje, que llegue a su punto como más bajo de la caída en un par de cuadritos. ¿Ya? Supongamos que por ahí puede ser ese punto más bajo. ¿Ya? Y le voy a ir poniendo keyframe solamente a la cabeza. Si quieren le pueden poner keyframe a todo. En este caso no afecta porque yo esos controles igual no los estoy animando por ahora. Si quieren mantener el orden, keyframe a todo. Pero ya de acá en adelante no deberían tener mayor problema. Y después cada 4 cuadros puedo ir... Perdón. Seleccioné mal. Que se vaya un poquito para adelante. 4 cuadros después que pase como por el punto más alto. Van a estar acá más cuadros.
4 cuadros después que se vaya un poco hacia atrás. Para atrás hay que tener cuidado, es como medio sensible la lámpara. Si se mueve muy para atrás, pierde muy rápido el equilibrio. Así que jueguen más como por acá adelante que por acá atrás. Si no, se siente como desequilibrada la lamparita. Entonces, como pensando de esa posición neutra, traten de hacer el círculo más por esta sección. Por ahí les va a funcionar bien. ¿Ya? Entonces, a lo mejor lo puedo dejar un poquito más adelante, justamente para que no se me vaya tan para atrás en el punto que quiero que vaya hacia atrás. Vamos que está por ahí. ¿Ya? Y siempre tratando de hacer esto un poquito más chico, ¿ya? Como si estuviese haciendo, como les decía, una especie de espiral. ¿Ya? Entonces, si se fijan, cuando yo veo eso, me da esa sensación de espiral. ¿Ya? Este es el pedacito que yo les digo, lo más recomendable es poner los cuadros, fijarse más o menos cómo funciona. Si se siente muy raro, se va sobreestirando entre medio, que es típico que pase eso, le borran los cuadritos de la cabeza, los vuelven a hacer hasta que empiecen a conocer la lámpara y saber en qué lugares más o menos le puedo poner sin que se me empiece a sobreestirar. Pero cuesta un poquito al principio. A algunos le va a salir a la primera. Si le sale a la primera, igual bórrenlo y háganlo de vuelta para saber que no le salió de coincidencia. Eso puede ser que cueste un poquito más. Entonces vamos a poner play para ver cómo se ve esto. ¿Ya? Sí, yo creo que funciona bastante bien. Ahí al final se ve un poquito raro el movimiento. A lo mejor encuentro que ese movimiento final de cómo sube la cabecita se siente un poquito raro. Entonces puedo venir acá a lo mejor y darle un par de cuadros más a ese último movimiento para que se sienta un poquito más suave. ¿Ya? Bacán. Por ahí creo que funciona. Entonces, una vez que tengo esto, que finalmente son simplemente mis poses claves, no hay nada más, poses claves distribuidas en el tiempo, es la clave para que esto funcione. Hasta esta parte les debería salir sin mayor problema. Si tienen algún problema con la animación, hasta acá mi recomendación es no tratar de arreglarlo, es simplemente hacerlo todo de vuelta. Una vez que ustedes entiendan bien las poses claves que quieren generar, dónde las quieren generar, empiecen a practicar con el personaje y sepan en qué pose se ve bien el personaje, este proceso lo tendrían que hacer igual de rápido, igual de bien que lo estoy haciendo yo. No deberían tener mayor problema. Si hasta acá se empezó a desordenar, no sigan puliendo porque se les va a ir desordenando mucho y arreglar animación que no funciona, ustedes saben, es un poco más complicado que simplemente hacerla de cero. ¿Ya? Entonces, por si acaso voy a grabar, porque siempre puede ser que se caiga la escena. Así que por ahora simplemente voy a poner acá salto lámpara. Puse cualquier cosa, salto lámpara. ¿Ya? Entonces, por si pasa algo, no voy a perder mi animación. Ejercicio que ustedes también tienen que hacer cuando estén animando. ¿Ya? Y por ejemplo, con respecto al pulido, simplemente voy a tomar mi base, voy a echar un ojo en el Animation Editor, Graph Editor, ¿ya? Ver cómo está funcionando ese Translate en I, que obviamente es uno de los puntos más importantes. Y las mismas correcciones de siempre, puedo hacer que la pausa no sea una pausa tan absoluta y simplemente darle un poquito de curvatura en ese punto, tratar de acentuar a lo mejor un poquito la velocidad con la que sale, la velocidad con la que cae para darle más peso, ¿ya? Y obviamente siempre tratar de, mientras voy haciendo esos cambios, ir poniendo play para ir viendo cómo funciona eso. ¿Ya? Ahí por ejemplo se nota harto el peso con el que está cayendo, bacán, funciona bien. En la cabecita por ejemplo también podría fijarme esa pausa absoluta que tengo en el Translate en I probablemente, perdón, Translate, no Rotate. ¿Ya? En esa sección de ahí, y también a lo mejor cambiar un poquito, que tenga un poco de curvatura, también jugar con esas velocidades para que sean un poco más exageradas. Se fijan, estoy haciendo cambios súper sutiles, no estoy haciendo nada, perdón, estoy con el Graph Editor afuera de la captura de pantalla. ¿Ya? Entonces simplemente esto que estaba ahí plano, me vine para acá, F. Acuérdense de siempre jugar con la F. Acuérdense, para mover esto, si es que no les funciona, asegúrense de tener la herramienta de movimiento seleccionada, porque si no a veces no funciona. Algo así más o menos debería funcionar sin ningún problema. Ya, me voy fijando, voy poniendo play. Ya, bien, funciona bastante bien. Ya tengo medio malo el clic del mouse, por eso se queda pegado. Ya, perfecto. Y ahora, en cuanto a pulido, yo el único pulidito que haría, ¿ya? Es un poco con este control de acá abajo. Como les decía, yo a veces lo que me sale más cómodo es simplemente seleccionar y borrarle la animación, ir animándolo al ojo según los movimientos que va haciendo el personaje. ¿A qué me refiero con esto al ojo? Al ojo específicamente, según cómo se va moviendo y tratando de mover esto y tratando de compensar o de apoyar o de overlapear o de anticipar movimientos que por ejemplo puede estar haciendo con la cabecita.
Cuando me refiero al ojo, me refiero simplemente no estar preocupado de dónde tengo puestos los cuadros claves, ¿no? Entonces por eso le borro la animación y la rehago sin preocuparme dónde están los cuadros claves. Y eso va a hacer que probablemente muchos de los keyframes que voy a poner en este control no queden exactamente en los mismos lugares que puse yo los cuadros claves. Y de esa forma voy a tener una animación que se va a sentir más orgánica porque hay movimientos que están empezando y terminando en distintos momentos. No todo va a empezar y terminar en el mismo momento, que es lo que nos pasa cuando trabajamos con las poses claves, ¿ya? Y sin tanta pose intermedia, que es lo que estamos haciendo ahora porque son animaciones relativamente simples, ¿ya? Entonces lo primero que hace mi lamparita es agacharse, tal vez puedo simplemente poner un keyframe para marcar esa posición y mientras se va agachando a lo mejor puedo tirar esto un poquito para atrás para levantarle un poquito el potito, por decirlo de alguna forma, y cuando la lamparita se tira para adelante, justo antes de saltar, puedo hacer eso de lo contrario para que se baje un poquito el potito, ¿ya? Y me va a dar esa sensación, ¿ya? Estoy mirando como esa esquinita, encuentro que funciona bastante bien. Y acá donde empuja, asegurarme que esté lo más alineado posible y fijarme, hasta ahí funciona, ahí ya siento que se siente un poco forzado, así que voy a tirar un poquito para atrás ese control. ¿Ya? Ahí se ve súper fea esa pose, ¿ya? Entonces voy a tirarlo en esa dirección. Y siempre que voy poniendo keyframe, me voy fijando más o menos cómo se ve. Ahora encuentro que ahí no se ve tan bien, entonces por ejemplo puedo tirar ese cuadro un poquito más para atrás y borrar ese keyframe que había puesto ahí, ¿ya? Y fijarme cómo se va viendo eso, ¿ya? Hasta ahí creo que funciona. Y acá mientras está yendo para adelante, vamos a hacer que ese control se pase un poquito para adelante. Y acá también voy a hacer como un mini overlapping, rotando hacia adelante y hacia atrás. Muy sutil porque si no va a quedar, igual yo estoy haciendo un poquito exagerado para que ustedes lo puedan ver bien. Pero es más que nada para ver cómo se va moviendo y que no se sienta tan estática esa sección de ahí abajo. Y ahí podría moverse un pelito más hacia adelante. ¿Ya? Entonces veamos cómo se ve eso. De ahí para adelante mejor. ¿Ya? Entonces se fijan, ahí le estoy dando como un pequeño vaivén ahí al final, que lo pueden hacer más exagerado, más sutil. ¿Ya? ¿Qué otras cosas puedo empezar a ver? Encuentro que se ve media estática la base, como fome en su movimiento. Entonces lo que voy a hacer, por ejemplo, cuando vaya subiendo acá como entre medio, o a lo mejor podría hasta utilizar esa misma pose clave, en rotarle harto la base en ese sentido. ¿Ya? Para que se sienta más como cambia la rotación de la base. A lo mejor ahí también puedo rotársela más. No sé si eso me gusta tanto. A lo mejor lo puedo dejar más así, sí, por ahí. ¿Ya? Y a lo mejor me gustaría que en el cuadro anterior a caer pueda estar como más apuntando y a lo mejor puedo hasta modificar la posición. Sería bonito que se vea esa pose como más estirada. ¿Ya? Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque quiero de a poquito ir mostrándoles, que es un poco la idea que vayamos avanzando con los personajes, en las libertades que uno se va dando. ¿Ya? Yo traté de hacer las cosas súper ordenado con el cubito, ya súper estructurado, pero si se fijan acá ya empezó a desordenarme un poco, que no es desordenarme, eso es un poco el proceso de pulir. ¿Ya? Ahora, ¿por qué yo antes no les mostraba esto como lo que acabo de hacer ahí, que se me ocurrió, que sería más bonito, que se estirara un poco más ahí, y agarré y le bajé la base y cambié la rotación y no está cada 4 cuadros? Porque yo ya entiendo lo que estoy haciendo. Ahora, si yo empiezo a hacer este proceso de empezar a agregar cuadros intermedios o cosas que me gustaría que estuviesen pasando que no están pasando, lo puedo hacer a través del Graphator, si es que se puede, porque con el Graphator no siempre se puede, a través de modificar las tangentes, o en este caso simplemente estoy agregando cuadros. Y esto está absolutamente permitido y yo puedo llenar todo esto de cuadros. El tema es que lo tengo que hacer cuando esté seguro que esto no lo voy a tener que cambiar, que está funcionando, que el timing está bien, ¿no? Porque si ustedes empiezan a meter cuadros y se empieza a desordenar un poco, si ustedes quieren hacer una edición de esa animación, ya estamos perdiendo un poco el control de ella, ¿no? Entonces, de a poquito, no se embalen mucho, pero si hay por ahí un cuadro que les gustaría, que podría pasar esto con la base, esto por acá, no hay ningún problema, ¿ya? Al igual que en otros personajes, podemos también acá al principio, para que no esté completamente muerto el personaje, yo me podría venir para acá, 4 cuadritos antes, y como lo primero que voy a hacer es bajar la cabecita, a lo mejor en esos primeros 4 cuadros podría ser que se levante, a lo mejor, pero muy poquito. Fíjense, ya con eso es suficiente, con eso es suficiente. ¿Ya? Entonces tengo ahí un pequeño movimiento que va a ser como una anticipación de la anticipación. ¡Pum! Cae. Listo. ¿Ya? Y lo mismo podría ser acá al final. A lo mejor que en esos últimos cuadros pudiese seguir moviéndose ínfimamente como para llegar a una posición final y eso suavizar un poquito ese movimiento final. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, pequeñas cositas que ya también habíamos aplicado con el cubo y con eso, de vuelta.
Esto es una animación base, relativamente simple. Ustedes pueden ir un poquito más allá, pueden hacer las anticipaciones más largas, la subida y la bajada del salto más cortos para que se sienta más snappy, más cartoon. ¿Ya? Piensen esta técnica que les muestro yo de cada 4 cuadros. Es como para tener un punto de partida. ¿Ya? Después con eso ustedes pueden jugar. No hace falta que esté en estos timings. Simplemente lo que más importa acá es tener una buena concepción de cuáles son las poses claves que yo necesito como mínimas para poder generar esta mecánica y que funcione. Una vez que funciona, que les gusta el movimiento general, las poses están buenas, el timing funciona, ahí nos empezamos a relajar y empezamos a agregar algún cuadrito intermedio, en algún control, en donde querramos, ¿ya? Y vamos probando y vamos jugando con eso. Yo cada vez que voy dando estos pasos, por ejemplo, antes de desordenarme y empezar a grabar cuadros claves, grabo una versión, salto lámpara 0,1. Le pongo los cuadritos ahí a la base, ese cambio que le hice en la cabeza, salto lámpara 0,2. Y de esa forma voy grabando versiones, cosa de si me pongo a hacer alguna cosa que desordena algo, me doy cuenta que tengo que hacer un cambio en el timing, que es un cacho porque tengo muchos keyframes o cualquier cosa, en vez de estar borrando, vuelvo a la versión anterior, trabajo sobre la versión anterior. Así que también es un proceso bastante recomendable. Así que voy a dejar esto grabado. ¿Ya? Y hasta acá vamos a dejar la primera parte del video porque esto es una sección de la animación que tienen que controlar y dominar súper bien para poder lanzarse con la próxima sección, que es lo del overlapping de la cabecita específicamente, que eso lo quiero explicar en un video aparte, ¿ya? Para que lo podamos ver como un poquito más en detalle, ¿ya? Así que nos vemos en el próximo video.